Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de la unidad uno de Psicología 2, procesos psicológicos. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar lo que significa inteligencia, cuáles son sus características y por supuesto las diferentes teorías que se han propuesto acerca de este tema tan importante. Sin embargo, me gustaría que antes de entrar de lleno demos un repaso a lo que vimos la semana pasada. Recuerden que esta unidad se llama procesos psicológicos y el primer proceso psicológico que vimos fue el de la sensopercepción o sensación y percepción. Recuerdan ustedes, aquí habíamos señalado que sensación son todos los estímulos que entran a través de mis sentidos: gusto, vista, tacto, oído, olfato, ¿sí? Y la manera en que yo los explico, la manera en que yo los proceso, a eso le voy a llamar percepción. Y juntos me van a dar, pues, definitivamente un referente acerca del mundo que me rodea. Hay diferentes formas de procesar todos estos estímulos, todos estos datos sensoriales, que también sería otra forma de referirnos a ellos, pues obviamente a partir del sentido por el que me llegan, ¿verdad? Habíamos señalado de manera muy general que si estamos hablando del sentido de la vista, pues lo que me llegan son estímulos de luz, sonidos, ondas vibratorias, en el caso del oído, y así por el estilo. Sus, sustancias químicas que entran a través de mis receptores olfativos, etcétera. ¿Sale? Bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar con el tema, les decía yo, de inteligencia, ¿no? La inteligencia se conoce o se entiende como la capacidad que tenemos los seres humanos, en términos generales, para referirnos a las habilidades que tienen que ver con los procesos de aprendizaje y de la conducta adaptativa. Y en este sentido, pues vamos a identificar que tenemos diferentes teorías, hay diferentes personas que nos hablan acerca de cómo podemos entender la inteligencia. Y nuestro primer personaje, un estudioso de apellido Spearman, señalaba que la inteligencia es general, y esto quiere decir que las personas que son brillantes en un área también lo son para todas las demás. Es decir, si alguien es bueno en matemáticas, seguramente también tendría que ser bueno en comunicación, también tendría que ser bueno en habilidades eh, motoras, es decir, para hacer ejercicio, en destrezas manuales, ¿sí? Hacer rompecabezas, por ejemplo. Sin embargo, esta teoría, pues con el paso del tiempo, no resistió la propuesta y llegaron otras personas que tenían ideas nuevas. Tal es el caso de Thurston. Él estaba en desacuerdo porque él creía que la inteligencia comprendía 7 habilidades mentales eh, relativamente independientes entre sí. Es decir, que si yo soy buena para hablar, para comunicarme con los demás, me es fácil comunicarme en público, no necesariamente voy a ser buena en matemáticas. Y si soy buena en matemáticas, no necesariamente voy a ser buena en química, por ejemplo, en materias académicas. Algunas otras personas son buenas para los deportes, pero probablemente no sean buenas a la hora de socializar. Entonces, desde el punto de vista de Thurston, hay diferentes tipos de inteligencia. Después viene otro estudioso, Cattell, quien en contraste, él dividió las habilidades mentales en dos grandes grupos.
El primer grupo es el que se conoce como inteligencia cristalizada o habilidades, como por ejemplo el razonamiento, las tareas verbales, las destrezas verbales, es decir, la capacidad para comunicarnos y la capacidad numérica o las habilidades numéricas que se refieren a lo que tiene que ver con lo académico, con escuela. Y había un segundo tipo de inteligencia, al cual él llamó inteligencia fluida o habilidades como la imaginación espacial, ¿sí? Que esto es muy importante, espacial de espacios. Pueden visualizar mentalmente algún objeto, por ejemplo, e imaginarse cómo podría funcionar. También dentro de este segundo grupo de inteligencias está la habilidad para advertir los detalles visuales y la memorización que, por ejemplo, pueden utilizar los pintores, los dibujantes, ¿sí? Observar un objeto, retenerlo en la mente y luego realizarlo, que también de alguna forma pues es una especie de imaginación espacial, ¿no? El hecho de retener en la mente los objetos, aunque no estén presentes. Bien, seguimos. Ahora, estas tres ideas que señalamos anteriormente son las teorías iniciales, es decir, cómo comenzaron los estudiosos a referirse a este tema de la inteligencia. Posteriormente van a llegar otras teorías como la de Robert Sternberg, quien señala allá por la década de 1980 la teoría triárquica de la inteligencia. Si se dan cuenta, triárquica de tres, esto es porque incluye un rango de destrezas y habilidades muchísimo más amplio que los que habían propuesto, por ejemplo, Cattell. De acuerdo con Sternberg, pues esta teoría va a proponer que existen tres tipos básicos de inteligencia. Uno, la inteligencia analítica, que son los procesos mentales enfatizados por la teoría de la inteligencia de Cattell, como la habilidad para adquirir nuevos conocimientos, realizar tareas con eficiencia. Luego tenemos la inteligencia creativa, que serían las habilidades para ajustarse a las nuevas actividades, a las nuevas tareas, usar nuevos conceptos, obtener obtener nuevas ideas y adaptarse de manera creativa. Y la tercera sería la inteligencia práctica, que se ve en la gente que es buena para sacar provecho de sus fortalezas y compensar sus debilidades. Esto quiere decir utilizar su experiencia. El poder utilizar su experiencia, Sternberg lo veía como un tipo de inteligencia, porque hay personas a las que les suceden las cosas una, otra y otra vez y siguen actuando de la misma manera. Nunca buscan estrategias o formas para mejorar su desempeño. Eh, Siempre caen, por así decirlo, en el mismo error. Y entonces para Sternberg, pues quien utiliza sus aprendizajes para mejorar es una persona inteligente, ¿no? Bien, después tenemos la teoría de Gardner. La teoría de Howard Gardner nos señala que existen inteligencias múltiples y esta inteligencia va a estar compuesta de diferentes habilidades, como por ejemplo los logros matemáticos, pero también van a existir logros lingüísticos, el poder expresarnos o comunicarnos con los demás, a eso se refiere, inteligencia espacial, que tiene que ver precisamente con visualizar objetos, imaginarlos,
Los grandes científicos, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, pues poseían esta habilidad de la inteligencia espacial. Inteligencia musical, bueno, ya ustedes se imaginan qué quiere decir esto, como los grandes compositores de todos los tiempos, de todo tipo de música. Digo, verdaderos compositores, ¿eh? No como los que existen hoy en día, pero bueno. Habilidad o inteligencia sinestésico corporal, que tiene que ver con deportes, con danzas, con bailes. Los bailarines y los deportistas son hábiles en esta área. Luego tenemos la inteligencia interdisciplinar. Inteligencia interdisciplinar, ¿qué quiere decir? Facilidad para relacionarnos con los demás, que va muy de la mano con la tenemos inteligencia interpersonal e intrapersonal. Ahorita la interpersonal, entonces, es ser sociable, simplemente, ¿verdad? Porque también se considera una inteligencia la habilidad para comunicarme con los demás. Y luego tenemos la inteligencia intrapersonal. Intra quiere decir hacia adentro de mí. En este sentido, la posibilidad de estar en paz, estar bien conmigo mismo. Y la última sería la inteligencia hacia la naturaleza, que tiene que ver con tener empatía y cuidar la naturaleza, ¿no? Entender que dependo de ella y ella, bueno, pues nosotros debemos de atender, ¿no? Todos los cambios que hay. Entonces, estas serían las 8 inteligencias desde el punto de vista de Howard Gardner. Y por último, tenemos la teoría de la inteligencia de Daniel Goleman, que es una propuesta relativamente nueva. Se va a dar, pues básicamente en los años 90. Y Goleman se refiere a la efectividad que tiene la gente de entender sus emociones, de atenderlas y utilizarlas de manera adecuada para relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. La teoría de Goleman se conoce como la teoría de la inteligencia emocional. Y quiere decir que si yo entiendo, reconozco mis emociones y las emociones de los demás, puedo mejorar mucho mis relaciones sociales. Y esto es un gran avance, tanto en el campo de la, ¿cómo se llama? En el campo laboral, como en el campo académico, como en los campos que yo me desarrolle, ¿no? Ok, seguimos. Ahora, a lo largo de todo este tiempo, desde el principio, prácticamente desde finales del siglo XIX, se empezaron a idear y a buscar estrategias para poder medir la inteligencia, y de esta búsqueda van a salir varios tipos de pruebas. La primera que estamos viendo aquí en nuestro esquema es la prueba de inteligencia de Stanford Binet, que tal vez es la primera o al menos una de las más antiguas. Esta escala fue desarrollada por Alfred Binet y por Teodoro Simon, por eso se llama escala de inteligencia de Stanford Binet, para evaluar niños. Esta escala se da a conocer a principios del siglo XX, 1905, y contaba con 30 preguntas arregladas en orden de dificultad. Es decir, primero se presentaban las más sencillas y luego las más difíciles, y a partir de la puntuación se obtenía el promedio de los niños. Binet desarrolló el concepto de edad mental. Muchas veces seguimos utilizando ese concepto, esa idea, aunque de alguna manera pues ya ha sido rebasada, ¿no? Hoy tienes 20 años, pero tienes una edad mental de un niño de 10, ¿no? A veces se dice.
pero en realidad sabemos que no es así. Tiempo después se hace una adaptación de este test de Stanford-Binet. Y en ella se introduce el concepto de inteligencia, coeficiente de inteligencia. ¿Sí? Coeficiente de inteligencia es un valor numérico otorgado a las puntuaciones de esta prueba. Se supone que la puntuación 100 corresponde a la inteligencia promedio. Prácticamente todos los habitantes, aquí esto es una de las cosas que se debate, ¿no? Porque no todos estamos en igualdades culturales. Además, mis respuestas como una persona que vive dentro de un ambiente de la cultura occidental, tengo cierto grado de puntuación, pero una persona dentro de la cultura asiática, por ejemplo, puede tener una puntuación un tanto diferente. Y no es que los asiáticos sean más tontos o más inteligentes, simplemente que esta prueba está muy de la mano con las circunstancias culturales que vivían Stanford y Binet en aquellos momentos, principios de 1900. Entonces, esa es como una de las críticas que ha habido, ¿no? En realidad, esta prueba de Stanford-Binet está diseñada para medir cuatro habilidades o habilidades en 4 áreas, que son el razonamiento verbal, número 1, el razonamiento abstracto visual, el razonamiento cuantitativo y la memoria a corto plazo. Entonces, por ejemplo, yo aquí reprobaría porque mi memoria a corto plazo es pésima, pero bueno. Ok, muchas veces escuchamos que, por ejemplo, Einstein tenía un coeficiente intelectual de 120 o más, que fulano tiene un coeficiente intelectual de 110, o cuando queremos menospreciar a alguien, decimos, ay, tienes un coeficiente intelectual como de 20, es decir, como que eres muy bruto. Y bruto en este sentido significa no racional. Ese es el significado de bruto. Lo que pasa es que en muchas ocasiones utilizamos la palabra de forma peyorativa, es decir, para insultar a alguien, porque hace referencia a que no es muy inteligente. Seguimos. Vamos ahora con la escala de inteligencia o la prueba de inteligencia del Wechsler. Sí, esta escala de inteligencia es para adultos. Fue desarrollada por David Wechsler y mide habilidades verbales y de desempeño. Wechsler también creó la escala de inteligencia para niños de Wechsler y esta obviamente pues está dirigida para pequeños que están en edad escolar, es decir, aproximadamente entre 10 y 15 años. Mide por separado habilidades verbales y habilidades de desempeño. ¿Sale? Y también arroja un CI, un coeficiente intelectual global. Después tenemos la prueba de inteligencia llamada de grupo. Las pruebas de grupo son aplicadas por un experimentador a mucha gente de manera simultánea. Las pruebas de grupo se van aplicando normalmente en escuelas o a veces en trabajos. Cuando yo solicito trabajo en alguna institución, en alguna empresa, las personas de reclutamiento y selección de personal seguramente me aplicarán alguna prueba de grupo para ver mis habilidades, ya que estas pruebas miden la madurez mental. Las pruebas de grupo, a diferencia de las otras pruebas que suelen ser individuales, ofrecen algunas ventajas porque, como su nombre lo indica, pues están realizadas para ser aplicadas a grandes grupos y de esta forma reducir tiempo y reducir
costos. La verdad es que estas pruebas, como vamos a ver más adelante, llegan a tener algunas problemáticas. Sobre todo, por ejemplo, si yo estoy, como yo les decía hace ratito, ¿no? Estas pruebas se suelen aplicar cuando alguien está solicitando empleo. Ya de por sí ir a solicitar empleo es una situación bastante estresante porque pues tengo una necesidad económica, quiero quedarme en el empleo, llego y veo que hay un montón de gente tratando de hacer lo mismo que yo, entonces esto termina siendo bastante estresante. Me aplican una prueba de grupo, una prueba de madurez mental en grupo, y pues en muchas ocasiones el estrés es tan alto que va a invalidar las respuestas que yo pudiera llegar a tener si me aplican esa prueba en situaciones normales, en situaciones no estresantes. Entonces ahí tenemos algunas de las grandes críticas, ¿no? Y después tenemos las pruebas de desempeño y libres de cultura. Estas pruebas pueden discriminar, eh, bueno, se encontró que muchas pruebas anteriores podían discriminar a personas de otras culturas. Uh-huh. Porque como les decía hace ratito, pues básicamente estaban pensadas en individuos que estuvieran dentro de la cultura occidental. Cuando diga cultura occidental me refiero a Europa, y cuando digo cultura occidentalizada me refiero, por ejemplo, a las personas de América, que no tienen directamente la cultura europea, pero que por la transculturación pues tenemos muchas ideas o muchos principios culturales europeos aquí en América. En cambio, las personas de Asia o las personas de África no están tan influidos por la cultura europea, es decir, no están occidentalizados, no están europeizados, cuando se les aprueban cuando se les aplican estas pruebas, pues se va teniendo este, problemáticas. Entonces, precisamente por eso surgen estas pruebas libres de cultura, que están diseñadas para eliminar esos sesgos culturales, se les llama, minimizando las habilidades y los valores que pueden tener otras culturas. Por ejemplo, las culturas africanas, que todavía viven en un estado muy natural, pues por supuesto que tienen otras habilidades, como por ejemplo entender la naturaleza, ¿no? Y eso no se prueban en las pruebas de inteligencia, pero finalmente son habilidades que ellos poseen. Por ejemplo, tenemos la prueba de dibujo de Goodnow Harris. Esta prueba mide ahí diferentes habilidades que no tienen que ver con las cuestiones culturales, ¿no? Ahora, cuando se realizan pruebas de inteligencia, hay que estar siempre visualizando dos conceptos importantes: validez y confiabilidad, ¿sí? Son dos cosas que siempre debemos de mirar cuando estamos aplicando pruebas de inteligencia. ¿Pero qué quiere decir cada una de ellas? Bueno, el primer concepto, confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hace referencia a la capacidad de una prueba para producir puntuaciones estables y consistentes. Es decir, que siempre estén calificando lo mismo. La forma más simple de que nosotros podamos identificar si una prueba de inteligencia tiene confiabilidad es aplicarla en un grupo de personas y luego en otro y luego en otro, y después de un tiempo determinado volverla a aplicar a esos mismos grupos. Si las puntuaciones de los grupos son semejantes o inclusive si son iguales en cada sesión, se dice que la prueba es confiable. Y lógicamente, por el contrario, si cada vez que yo aplico la prueba obtengo calificaciones o puntuaciones diferentes, esto quiere decir que entonces mi prueba no es confiable. Uh-huh. Entonces, el problema con esta forma de determinar
la confiabilidad es que probablemente un grupo recuerde las respuestas de la primera evaluación y cuando se le aplica por segunda vez, pues ya sepa qué contestar. Y ahí implica definitivamente que implica problemas, ¿no? Los psicólogos expresamos la confiabilidad en términos de coeficiente de correlación, los cuales miden la relación entre dos conjuntos de puntuaciones. Por ejemplo, la primera vez que se aplica y la segunda vez que se aplica. La confiabilidad de estas pruebas de inteligencia casi siempre caen alrededor de un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que las puntuaciones permanecen bastante estables después de repetir varias veces estas pruebas. Entonces nosotros esperamos que una prueba de inteligencia que sea verdadera, que mida verdaderamente lo que quiere medir, tenga un 90% de confiabilidad. Y el otro concepto es el que tiene que ver con validez. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Qué es la validez? Bueno, pues es la capacidad de una prueba para medir lo que ha diseñado. Dicen mis profesores, que mida lo que pretende medir. Entonces, esto quiere decir que una prueba tiene validez de contenido si contiene una muestra adecuada de preguntas relacionadas con las habilidades o con los conocimientos que pretende medir. En general, la mayoría de las pruebas de inteligencia van a evaluar muchos tipos de habilidades que se consideran componentes de la inteligencia, como por ejemplo la planeación de alguna situación, obviamente, la memoria, la comprensión o capacidad del lenguaje y la redacción. Sin embargo, nos damos cuenta que las pruebas difícilmente cubren todas estas áreas. Entonces, normalmente hay pruebas que solo miden la memoria o algún otro componente, como la planeación, y hay pruebas que miden la comprensión lectora, pero no miden redacción, ¿sí? A veces las pruebas de inteligencia se quedan cortas. Y la validez relacionada con el criterio se refiere a la relación entre las puntuaciones obtenidas de una prueba y las medidas que se obtienen constantemente. La verdad es que aunque los psicólogos han buscado muchas estrategias para que sus pruebas sean válidas, en algunas ocasiones no se consigue. En algunas ocasiones las pruebas llegan a no ser válidas. Constantemente se está buscando la forma de darles validez. Ok, continuemos. Entonces, por estas razones, las pruebas de inteligencia pues han sido fuertemente criticadas. Y sus críticos básicamente señalan que la mayor parte de todas las pruebas de inteligencia solo se interesan en un pequeño conjunto de habilidades y de hecho miden prácticamente pues habilidades para presentar estas pruebas. Los críticos también dicen que el contenido y la aplicación de las pruebas, sobre todo las pruebas de coeficiente intelectual, están directamente relacionadas y mucho tienen que ver con lo que les decía, con la cultura occidental, con la cultura de Europa y sobre todo con las personas de clase media también. Si una persona europea de escasos recursos se le aplican estas pruebas, también ellos obtienen puntuaciones bajas. Entonces, como que todas estas pruebas están diseñadas para personas que tienen cierto grado de conocimiento, ya sea en Europa. Muchas ocasiones, uno de los errores que los psicólogos cometen
es que llegan estas pruebas estadounidenses o europeas y se aplican directamente, por ejemplo, en México, en Argentina, etcétera, diferentes países donde no fueron realizadas y no se hacen adaptaciones. Una buena prueba de inteligencia debe de tener una adaptación de acuerdo al país donde se busca implementar. Si no se hacen implementaciones, entonces, pues los resultados que se obtengan van a ser muy lastimosos para las personas a las que se les aplican. ¿Por qué? Porque van a obtener puntuaciones extremadamente bajas. Y esto obviamente pues va a desmoralizar a las personas, ¿no? Bien, continuamos. Ahora, otro punto importante es, ¿qué determina la inteligencia? ¿Cómo nosotros identificamos si somos inteligentes o no somos inteligentes? Más bien, ¿qué determina nuestra inteligencia? Bien, pues los científicos, los psicólogos han identificado dos grandes factores. El primero tiene que ver con la herencia, ¿sí? ¿Qué recibimos de nuestros padres? ¿Qué recibimos de nuestros abuelos? Y la pregunta también tiene que ver, ¿qué tanto nos influye esta herencia? Y bueno, pues eh, se ha observado que hay ciertos rasgos genéticos que tienen que ver con la inteligencia. Sin embargo, los críticos también de estas ideas, pues nos señalan varios puntos importantes, ¿no? El primero, por ejemplo, que es difícil encontrar cómo medir esa herencia genética. Han habido algunos estudios muy ingeniosos que tienen que ver con gemelos. ¿Por qué con gemelos? Sobre todo gemelos que han sido separados. ¿Por qué con gemelos? Pues porque tienen la misma carga genética. Se ha observado que la inteligencia de alguna manera va a variar cuando, pero se mantiene más o menos estable cuando son gemelos y han sido separados. Esto quiere decir que entonces han sido estimulados en diferentes tipos de hogares y entonces la inteligencia varía, ¿no? La verdad es que se han hecho muchos tipos de investigaciones y bastante interesantes con gemelos, tanto gemelos que han ido creciendo juntos como gemelos que tuvieron la necesidad de ser separados. Entonces, estos estudios de gemelos, pues, de repente tienen su grado de complicación porque, pues, a veces es muy difícil realizar investigación con gemelos que fueron separados. A veces no se encuentran. Si se fueron separados, pues son por cuestiones familiares y a veces no es fácil reencontrarlos. Otros problemas que tienen las pruebas o los estudios hechos con gemelos, pues suele ser que al ser separados ingresan a hogares socioeconómicos diferentes. Y esto pues también trae problemillas, ¿no? Bueno, el otro concepto que tiene que ver con la inteligencia es el medio ambiente, lo que me rodea. Y aquí se ha observado, realmente existe bastante evidencia que sugiere que el ambiente es un factor de desarrollo de la capacidad intelectual. Es decir, qué tanto me estimulan mis padres, sobre todo en los primeros años. Del hecho de que mis padres jueguen conmigo, me hablen, me pongan música, de todo tipo de música, no solamente música culta. A veces pareciera que si mis padres me ponen Mozart, Beethoven, voy a ser más inteligente. Se han hecho muchos estudios bastante interesantes donde demuestran que la música culta nos crea cierta estabilidad emocional, nos da tranquilidad. También nos ayuda a desarrollar la inteligencia, pero también sucede con otro tipo de música, ¿sale? Entonces, lo importante es que el niño esté escuchando sonidos, amplia variedad de sonidos.
los niños que reciben más estímulos, ahorita iniciamos el tema recordando lo que es sensación y percepción. Entonces, los niños que reciben más estímulos de todo tipo, auditivos, visuales, táctiles, desarrollan mejores habilidades de inteligencia que los que son poco estimulados. Por ejemplo, si un niño es cargado constantemente cuando es recién nacido en contra de las ideas de las abuelas, estos niños tienen más estimulación. Quiero decir entonces que sí es bueno cargar a los bebés. Hablarles, llevarlos fuera de su cuarto si tenemos la posibilidad de tenerlos en un patio, en el parque. Bueno, ahorita obviamente por estas condiciones no, pero en condiciones normales pues sí es bueno llevar a los niños a los parques para que escuchen sonidos diferentes a los que escuchan cotidianamente en su casa y específicamente en su cuarto. Todo esto va a hacer que el niño obtenga pues mejor desarrollo en cuanto a su inteligencia. Bien, muchas gracias por su atención. Por ahorita vamos a dejar aquí el tema. Los espero por favor en Zoom y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias.